sombra del árbol. Tuvimos una participación de Mario Campo con tertulias matemáticas y luego una a nivel del equipo de todo el equipo nacional. Y hemos encontrado que hay como mucho interés, ¿no? De profesores, de familiares, de las escuelas por conocer más. Por eso es que pensamos que esta videocharla podía ser de mucho interés. Entonces, el día de hoy estamos con una gran participación con personas no solo de México, sino de otros países de América Latina, de Chile, de Colombia, de Brasil. Y bueno, pues ya sin más preámbulos, primero preguntarte, Javier, si tuvieras algún inconveniente en que grabáramos la sesión de hoy. No, por mí no hay inconveniente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues voy a presentar a Javier. Javier Díez es miembro del CREA, de este núcleo de investigación de la Universidad de Barcelona, que ya muchos han escuchado, que es quien encabeza este proyecto de comunidades de aprendizaje. Él es profesor asociado en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la Matemática en esta misma Universidad de Barcelona. Es miembro del grupo de expertos internacionales de la OCDE que realiza la encuesta PIAC para la evaluación de competencias de personas adultas en habilidades para procesamiento de información, incluyendo habilidades matemáticas. Es el editor principal de la revista científica Redimat, especializada en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Como van viendo, todo un experto en esto de las matemáticas. Fue miembro investigador del Included y ha sido investigador principal en proyectos de investigación competitivos sobre aprendizaje de las matemáticas en personas adultas y educación básica. Tiene numerosos artículos científicos publicados en revistas de impacto, entre ellas artículos sobre las matemáticas dialógicas, que es el tema que hoy nos ocupa. Pues sin más por el momento, Javier, y desde acá de Jalisco, que ya te dijo Alfonso, yo estoy como coordinadora del proyecto, estaré moderando la sesión de hoy. Bienvenido y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias, Alfonso, tanto a Vía Educación como a Natura porque estéis organizando estas sesiones en las que pues, podemos platicar y podemos reflexionar sobre diferentes temas de comunidades de aprendizaje y de actuaciones educativas de éxito. Es un gusto volver a estar en México, aunque sea a nivel virtual. Pero yo recuerdo que justamente fue Vía Educación, ¿no? Hace años, también en el marco de comunidades de aprendizaje y del Instituto Natura, que en aquella ocasión tuve la oportunidad de acompañarles en Monterrey. México para mí, por mi trayectoria, por haber trabajado ahí varias veces, muy cerquita, en Arizona, pues es una zona muy querida para mí. Y encantadísimo de poder estar esta tarde, esta mañana con ustedes para poder reflexionar sobre el tema que nos ocupa hoy, que es el de las matemáticas dialógicas. He estructurado un poco esta presentación en varias partes. La primera es a nivel más de contexto para ver en dónde se ubica este concepto de matemáticas dialógicas, pero luego me voy a centrar sobre todo en explicar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas desde el punto de vista del enfoque dialógico en el contexto de actuaciones de éxito. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, luego vamos a tener tiempo para platicar. Yo estoy abierto a cualquier pregunta, a cualquier comentario que ustedes puedan tener sobre este tema. Entonces, el contexto que nos ocupa, como saben, es el contexto de las comunidades de aprendizaje, que es un proyecto, es una transformación, ¿no?, del contexto y del entorno educativo que empieza en España a finales de los años 70, pero que actualmente, como ya saben, pues se ha extendido por diversas partes del mundo, no solo en esta parte del globo, ¿no? También están
allí con todos ustedes, en México, en Chile, tenemos hoy personas de otros países, ¿no? Argentina, ¿no? Se está llevando a cabo en diversos lugares. Aquí tienen algunos números. Bueno, yo supongo que se ve en la pantalla, si no, Alfonso ya me dirá algo. Estos números van cambiando prácticamente cada día. No se ve tu pantalla en este momento. ¿No se ve? Te vemos a ti en este momento. ¿Y ahora? Un momentito. Vale, perdonen, pensaba que se estaba viendo la pantalla. Ahora ya vemos tu pantalla y está PowerPoint. ¿Sí? Vale. No sé si cambio... A ver, ¿así se continúa viendo la pantalla? Sí, se ve muy bien ahora la presentación. Vale, estupendo. Se ve bien. Vale, pues bueno, simplemente era para enseñar un poco algunos números. Estos números son escuelas, centros educativos que son comunidad de aprendizaje, pero hay muchísimas más que están implementando las actuaciones de éxito. En México también, como ustedes ya saben, se ha extendido en varias de las regiones de los estados, ¿no? Y ¿no? Las comunidades de aprendizaje están dando resultados muy buenos, espectaculares en aspectos de aprendizaje, de convivencia, en todos los lugares. Aquí simplemente muestro la entrega de uno de los premios más prestigiosos en educación que tenemos, que durante 2 años consecutivos ha recaído en 2 escuelas diferentes que son comunidad de aprendizaje y que han servido y están sirviendo para mejorar la educación y el aprendizaje, no solo de las matemáticas, sino de todas las materias, de cientos y cientos de niños y de niñas. Como pueden ver aquí en estos resultados, en el aspecto de las matemáticas, en estas escuelas en concreto, el cambio están muy por encima a nivel de resultados de aprendizaje de matemáticas. Bueno, voy yendo de un sitio para otro con las pantallas, pero espero que se esté viendo bien. Entonces, yo quería comenzar un poco con la idea de en qué se basa todo lo que les voy a presentar aquí. O sea, cuál es el punto importante, ¿no?, a tener en cuenta. Y quería resaltar dos ideas que seguramente ya habrán escuchado en otras presentaciones y que volverán a escuchar, pero que son importantes. Una es la educación con bases científicas y la otra es las actuaciones educativas de éxito. Por lo que respecta a la educación con bases científicas, yo las cosas de las que voy a platicar acá con ustedes se basan en investigaciones, que son investigaciones competitivas, investigaciones tanto a nivel europeo, antes Ana mencionaba, ¿no?, cuando me presentaba el proyecto Included, un proyecto que seguro que han conocido con otras presentaciones previas que han tenido otros compañeros y compañeras. Pero no solo este proyecto, hay muchos otros proyectos detrás, ¿no?, de todo este conocimiento que voy a tratar de compartir con ustedes en el día de hoy. Por ejemplo, este proyecto fue un proyecto centrado exclusivamente en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y de la ciencia en entornos de lo que se llama STEM, ¿no?, de matemáticas, ciencia, tecnología, en la que se trabajó con niños y niñas desde la edad infantil a escuelas maternales, escuelas de 0 a 6 años, ¿no? Se trabajó, perdón, de 3 a 6 años, se trabajó con escuelas de primaria, ¿no?, aquí en España hasta los 12 años, y también se trabajó con escuelas que tienen secundaria. A nivel europeo también hay toda otra serie de proyectos. Por ejemplo, en este SEAS for All se han difundido las actuaciones educativas de éxito a diversos países europeos.
también a nivel de prácticas que influyen a nivel político, por ejemplo, en este otro proyecto, en el Step for SEAS, y todo esto para que vean que lo que voy a explicar aquí pues sale de una base de investigación fuerte. Por otro lado, el concepto de evidencias científicas. Es un concepto que ustedes ya han oído, pero aplicado a lo que es la educación matemática, bueno, solo les voy a traer un par de ejemplos para que vean un poco pues, la importancia, ¿no?, de las bases científicas. Por ejemplo, ya que hoy me voy a centrar a hablar de grupos interactivos fundamentalmente, pues este es un tema que se ha discutido muchas veces, cómo agrupar a los niños y a las niñas en el aula, si crear grupos homogéneos, si crear incluso líneas homogéneas, ¿no?, clases, salones de aula homogéneos, sobre todo en términos de nivel. Esto muchas veces aquí en España pues se ha hecho mucho y a veces se ha hecho pues sin mala intención desde el punto de vista del profesorado, en el sentido que muchas veces pues se ha pensado que agrupar a los estudiantes de manera homogénea pues es una forma, ¿no?, de concentrar y de distribuir los recursos para ocuparse justamente de aquellos niños y de aquellas niñas que más lo necesitan. Pero ¿qué sucede? Que cuando vamos a las evidencias científicas, lo que está saliendo en las evidencias científicas es justamente lo contrario. Es decir, cuando hacemos grupos homogéneos, es decir, que todos están al mismo nivel de matemáticas, ¿sí?, lo que está sucediendo es que la clase en la que los niños y las niñas van a un nivel más bajo necesita un tiempo para ponerse al nivel de la clase, del salón de clases de los niños y de las niñas que van mucho mejor en matemáticas, pero en ese tiempo que les ha costado alcanzar a sus compañeros y a sus compañeras, los niños y las niñas de la clase que sabían más matemáticas ya han avanzado, con lo cual esa distancia nunca se llega a superar. Lo que ocurre es justamente lo contrario, siempre se perpetúa. Y no solo eso, sino que los niños y las niñas, como son muy listos y son muy listas, saben perfectamente en qué clase están. Si están en la clase de los niños que les van bien las matemáticas o están en la clase de los niños que no les van tan bien las matemáticas. Con lo cual, esto también tiene una influencia desde el punto de vista emocional en los niños y en las niñas. Sabemos en educación que hay lo que se conoce como el efecto Pigmalión, que ha sido muy estudiado y que es la proyección de las expectativas de aprendizaje que tienen las personas a partir de la imagen que piensan que el resto de personas tenemos de ellas mismas, ¿no? Entonces, esto ha pasado mucho en educación. Aquí tienen un ejemplo. Personas que han recomendado hacer agrupaciones homogéneas sin haber hecho estudios científicos o contrastados o haberlos discutido con el resto de la comunidad científica internacional. Por poner un ejemplo, aquí están las teorías de Ausubel, un señor que ha escrito, y aquí tienen la cita, que, por ejemplo, muchos padres negros poseen escasa escolaridad y por consiguiente son incapaces de apreciar su valor. Una persona que proyecta este tipo de prejuicios sobre la educación, luego, cuando hace alguna propuesta basada en las ocurrencias, lo que dice es que hay que organizar las clases y juntar a los niños que ya quieren estudiar, porque sus familias quieren que estudien, en clases y escuelas especiales donde el valor de la educación esté en el centro, mientras que a los que no son incapaces de apreciar el valor de la educación, pues no hay que destinar recursos. Esto se ha usado muchas veces y es totalmente incorrecto. En España este enfoque se utilizó durante una serie de años y el resultado de la aplicación de este enfoque fue un empeoramiento drástico de los resultados de comprensión lectora y de los resultados de alfabetización matemática y resolución de competencia matemática en los test internacionales. Aquí les muestro una gráfica que muestra resultados desde 2000 hasta 2019 en España de comprensión lectora, en este caso,
que son resultados de la prueba PISA de la OCDE. ¿Sí? Aquí se ve claramente cómo en España estamos siempre por debajo de la media de países de la OCDE, pero es que la primera media década de los años 2000 hay una tendencia a la baja claramente, que es justamente cuando se están utilizando estos referentes basados en ocurrencias en educación. En 2016 a 2019 se ve un cambio de tendencia y es porque, entre otras cosas, se ha generado un debate, ya se había generado en aquella época un debate muy fuerte sobre el tema de evidencias científicas y la necesidad de aplicarlas a nuestra actuación dentro de los salones de clase. Entonces, esto en matemáticas, en didáctica de las matemáticas, ha pasado muchas veces. No me voy a detener aquí porque me podría pasar hablando pues toda la tarde solo de las consecuencias tan nefastas que han ocasionado para la educación y el aprendizaje de las matemáticas el basarse en ocurrencias y lo que sí que me voy a centrar ahora y voy a dedicar más tiempo es a centrarme en hablar de actuaciones educativas de éxito que sí que están basadas y contrastadas con la comunidad científica internacional, con estas evidencias científicas. En concreto, voy a hablar de los grupos interactivos fundamentalmente, pero también Ana y Alfonso me han pedido que también mencione, ¿no?, el tema de tertulias matemáticas dialógicas y formación de familiares. Entonces también daré algunas pinceladas de estas otras dos actuaciones educativas de éxito, pero sobre todo me voy a centrar en los grupos interactivos. Estas actuaciones educativas de éxito proceden y se basan en el Included, que fue el proyecto de investigación en Europa, el único proyecto de investigación en Europa financiado en el programa Marco en aquella época, que estaba dedicado a investigar en educación las actuaciones de éxito en el rango de la educación obligatoria, ¿no? Salieron varias actuaciones, ustedes ya están comentando, algunas comentarán más, ¿vale? Por eso yo tampoco me quiero centrar tanto en ninguna de las otras porque ya van a tener ustedes presentaciones de las otras y prefiero centrarme en estas que les he comentado anteriormente. Entonces, por lo que respecta a los grupos interactivos, en pantalla les estoy proyectando un artículo publicado en Cambridge Journal of Education. Hay muchos, hay decenas de ellos. Proyecto este por ser un artículo que ha sido particularmente muy referenciado, pero ciertamente en grupos interactivos encontramos muchísimos artículos que hablan de cómo funcionan los grupos interactivos, cuáles son las bases educativas de los grupos interactivos, cuáles son los principios que explican por qué los grupos interactivos tienen los resultados que tienen, presentan evidencias de los resultados de aprendizaje de niños y niñas en todas partes del mundo, no solo en España, en otros países de diversos lugares, y con todo este material pues ha sido hablado, discutido, presentado en infinidad de congresos, conferencias y también revistas científicas, con lo cual, ¿no?, un poco para que vean y sepan que todo lo que les voy a contar yo, también me gusta decir que no se lo crean, es decir, que vayan a las fuentes, que vayan a Internet, que vayan a las revistas científicas porque lo pueden encontrar allí y seguramente mucho mejor explicado de lo que seguramente lo voy a explicar yo. Bien, los grupos interactivos es una forma de organizar el aula, ¿sí? Es decir, ustedes como profesionales de la educación saben que hay muchas maneras diferentes de organizar el aula, ¿vale? No es una metodología, no, es una forma que tenemos de organizar nuestro salón de clases. Podemos organizar nuestro salón de clases pues poniendo a todos los estudiantes enfrente de nosotros y nosotros delante del pizarrón y explicar la lección,
¿vale? Eso es una manera muy, muy usual, muy tradicional, muy conocida y a veces muy necesaria, ¿no? De cómo organizar el aula. Pero también hay el trabajo en grupo, ¿no? En el trabajo en grupo hay modalidades diferentes. Grupos interactivos es una de estas maneras de organizar en grupos pequeños el aprendizaje dentro de nuestro salón de clases. Pero hay otras formas. Hay el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, que como ustedes saben, también se trata de grupos pequeños de estudiantes. Pero cada una de estas formas de organizar tiene algunos ingredientes, algunos aspectos que les hacen un poco diferentes las unas de las otras. Me explico. En grupos colaborativos, cooperativos, normalmente lo que sucede es que a los estudiantes se les agrupa y no hay una persona adulta gestionando ese grupo. Es decir, el maestro o la maestra agrupa a sus estudiantes en pequeños grupos y va navegando entre un grupo y otro para darles apoyo, pero son los niños y las niñas quienes resuelven la tarea. Incluso se llegan a repartir roles, ¿sí? Pero no hay una persona adulta que esté allí dinamizando. ¿Vale? Estas cosas son importantes, ya veremos luego, porque cuando hable de las bases teóricas, de por qué esto funciona de esta manera. Los grupos interactivos añaden a una persona adulta en cada uno de esos grupos, ¿sí? Para garantizar, entre otras cosas, pues que se produce interacción, porque la diferencia entre esta forma de agrupar entre los grupos interactivos y otras formas de agrupar es que el centro del aprendizaje está en la interacción que se genera entre los niños y las niñas que participan de ese grupo, ¿sí? Y son unas interacciones muy especiales, como vamos a ver a lo largo de esta presentación. Entonces, en Included, yo recuerdo que hubo muchas personas, no solo en CREA, no solo nosotros, sino todas las personas y otros núcleos y centros de investigación que participaron en el proyecto como partners, como miembros del proyecto, que estuvimos analizando datos de diferentes maneras de organizar el aula. No solo grupos interactivos, muchas maneras y en muchos países diferentes, todos los países europeos, pero también de otras partes del mundo. Y viendo los datos de aprendizaje, analizando a todos aquellos videos, analizando todas aquellas actividades, lo que salía es que los mejores resultados que se obtenían por los niños y por las niñas acostumbraban a ser cuando se utilizaba este enfoque de los grupos interactivos. No quiere decir que en las otras maneras de organizar el aula funcionase mal. Es decir, por ejemplo, un grupo cooperativo, claro que mejora y contribuye a mejorar el aprendizaje, ¿sí? Pero esto, aquí siempre me gusta poner el símil con la medicina. Esto es como cuando hay una enfermedad y se descubre, ¿no?, una medicina para esta enfermedad, ¿sí? Pues cuando se descubre la medicina, claro que la medicina va mejor, pero esa medicina no deja de tener contraindicaciones para un cierto porcentaje de la población. Es decir, siempre va a haber alguna persona a quien no le vaya bien. Entonces se continúa investigando y se desarrolla otra medicina que todavía va mejor, ¿no? Esto, por ejemplo, en un constipado, hace años, aquí en España, por ejemplo, nos recetaban penicilina, pero la penicilina resulta que hay un porcentaje de personas que son alérgicas a la penicilina, con lo cual el tomar una medicina de penicilina, pues en vez de mejorarles y bajarles la fiebre, les va peor. Entonces se desarrollaron otras medicinas no de penicilina, ¿sí?, pero que permitían que estas personas alérgicas a la penicilina pues pudiesen tomar esta otra medicina y les iba mejor, ¿sí? En educación, poco a poco nos estamos acostumbrando a este tipo de enfoques, ¿sí? Los grupos interactivos funcionan mejor que los cooperativos, no porque los cooperativos no funcionen, sino porque los interactivos mejoran
a más personas, a más niños todavía. Y nosotros continuamos investigando. Quiere decir que si mañana o pasado mañana o de aquí a 10 años o de aquí a 20 o cuando sea, encontramos una manera de organizar el aula que todavía funcione mejor que los grupos interactivos, hablaremos de esa otra manera de organizar el aula. Porque, como he dicho, en comunidades de aprendizaje, en lo que nos basamos son en las evidencias científicas, ¿sí? Las evidencias científicas lo que nos dicen es que ahora mismo grupos interactivos es lo que funciona mejor. Muy bien, continuamos investigando, pero también voy a explicar el por qué funcionan los grupos interactivos y cuáles son los elementos, esos componentes clave que lo distinguen de otras formas de funcionamiento. ¿Sí? Entonces, también me gusta comenzar con esta diapositiva diciendo qué es y qué no es un grupo interactivo. ¿Sí? Para un poco pues explicar y dejar claro, ¿no? Porque a veces puede llegar a confundirse con otras formas de organizar, ¿no? Pues, ¿qué es? Es una forma de organizar el aula y son grupos reducidos de estudiantes agrupados de forma heterogénea. Esto es importantísimo, heterogénea, y no me estoy refiriendo aquí únicamente a nivel de aprendizaje o a nivel cultural o a nivel de género. O sea, heterogéneo en todos los niveles y también con personas voluntarias heterogéneas a todos los niveles, porque sabemos que es en la diversidad de estas interacciones cuando se producen los mejores aprendizajes. Son grupos donde se establecen las relaciones de los niños y de las niñas que participan de ese grupo en base a un diálogo igualitario. ¿Vale? Ya hablaremos ahora de qué significa todo, ¿no? ¿Qué significa esto del diálogo igualitario? Son grupos donde siempre hay una persona adulta que su función no es explicar la lección. Esto ya lo hacen ustedes cuando explican la lección el día que toca explicar esa lección, y al otro día, cuando hacen el grupo interactivo, los niños y las niñas trabajan en las actividades que ustedes han diseñado. La persona voluntaria que está dinamizando ese grupo de matemáticas no explica matemáticas, sino que se encarga de dinamizar, de que haya interacciones dialógicas. Bueno, un poco todas estas cosas las vamos a ir viendo. Lo que seguro que no es, ¿no? Son estos grupos cooperativos, no son agrupaciones flexibles, es decir, no es, pues yo hago grupos reducidos de estudiantes en mi salón de clase, pero los estoy organizando pues por habilidad, ¿no? Porque unos saben más, unos saben menos. Esto no son grupos interactivos, ¿no? Si se hacen agrupaciones homogéneas, tampoco son grupos interactivos. Si se sacan a algunos estudiantes del aula, entonces tampoco estamos ante grupos interactivos. ¿Sí? Vale, pues poco para describirlos. Cuando nosotros hicimos el estudio del Included y miramos todas aquellas formas de organizar el aula, como había tal diversidad de tipos diferentes, pues acabamos creando una tipología en la que hablábamos de tres aspectos o tres tipos fundamentales. Un primero que le llamábamos el de mezcla, ¿vale? Que para entendernos es el de aula tradicional, donde todo el alumnado está en la misma aula, un solo maestro, una sola maestra por aula. ¿Sí? ¿Qué sucede en este tipo de situaciones? Pues que los maestros y las maestras, cuando tienen muchos estudiantes en su salón de clases, y yo creo que ahí en México ustedes tienen muchos más estudiantes que tenemos nosotros acá en España, pues, y esto seguramente que lo saben ustedes mejor de lo que yo les pueda explicar, pues ¿qué sucede? Que si tienen muchos niños y muchas niñas muy diversos y muy diversas, pues cuando estás atendiendo a un niño o a una niña, no estás atendiendo al resto y no puedes dar, ¿no? Una sola persona, es muy difícil que dé respuesta a la gran diversidad, a las necesidades de todos los niños y de todas las niñas. Y esto, pues lógicamente, presenta serias dificultades para conseguir un cierto nivel de éxito educativo para todo el alumnado, que es lo que queremos. ¿Sí? Entonces, conceptos claves, ¿no? ¿Está basado en la igualdad de oportunidades? Sí. Pero hay un solo maestro, una sola maestra por salón de clase. Y todos los niños y todas las niñas están allí, en el salón. No, están todos y todas juntos y juntas.
Dificultad, pues que es muy difícil dar respuesta a tal cantidad diferente de necesidades, ¿vale? Ante esta situación ha habido países donde lo que se ha hecho es lo que se denomina streaming, ¿vale? O sea, separar, ¿vale? En algunos países no sé, a lo largo del tiempo pues, se han destinado recursos a educación a las escuelas y estos recursos han servido, pues, por ejemplo, para incrementar el número de maestros y de maestras de la escuela. Cuando se han tenido, por ejemplo, maestras de educación especial o más maestras y más maestros ¿no? en la escuela, pues lo que se hace es, se desdoblan grupos. Se crean, pues el grupo de primero, pues hacemos primero A, primero B, primero C. Y los agrupamos, pero cuando los agrupamos los hacemos grupos homogéneos, ¿vale? Entonces, cuando esto sucede y miramos los datos de aprendizaje a corto, medio y largo plazo, pues lo que está sucediendo y lo que dicen los datos, no solo en España, digo, porque nosotros hemos hecho la investigación, ha participado en muchos más países, sino a nivel internacional lo que está sucediendo es que aumentan las diferencias entre grupos. Lógicamente, si las matemáticas me las están dando maestras diferentes o maestros diferentes, no puede ser que aunque haya un currículum común, se avance al mismo ritmo. Y esto ustedes lo sabrán si están en escuelas donde pues, se da la situación en que la misma asignatura pues, la están haciendo entre diversos docentes, ¿no? Esto también lo que hemos notado en diversos países es que también crea problemas de convivencia entre los niños y las niñas. Es decir, ustedes imagínense en una escuela que tenga el grupo A y el grupo B, ¿no? Primero A y primero B, y solo tenga un salón de juegos. Claro, ¿quién se queda con el salón de juegos? Aquí ya aquí ya empiezan todos los problemas, ¿no? Se quedan unos porque son no sé qué tipo de estudiante, otros porque son no sé qué tipo de otro de estudiante. Empieza también un tema de convivencia, ¿no? Entonces, los elementos importantes aquí es que está basado en la diferencia, hay más de un maestro y más de una maestra, pero se separan a los estudiantes, sobre todo en términos de habilidad, y se crean grupos homogéneos. Se crea también grupos de refuerzo, ¿sí? Pero claro, cuando creas un grupo de refuerzo, a las personas, a los niños y a las niñas que les estás dando ese refuerzo, la idea es que les vas a ayudar, pero también les estás separando, ¿no? Entonces, todo esto, cuando vamos a la investigación de la comunidad científica internacional, ya tenemos desde hace muchos años evidencias de que esto no contribuye a mejorar el aprendizaje de todos y todas los niños y las niñas. O sea, fíjense que estoy diciendo de todos y todas, es decir, no contribuyen a un objetivo de equidad, de igualdad, ¿no? Tenemos muchas evidencias que el mixability, ¿no? La agrupación homogénea, la agrupación por nivel de habilidad, lo que hace es generar desigualdades. Lo que hace es que los estudiantes y las estudiantes que van muy bien todavía van mejor y los estudiantes y las estudiantes que van mal todavía les cuesta más, ¿no? Que es una cosa que en sociología de la ciencia se le llama el efecto Mateo. Aquí les pongo solo es una breve muestra, pero hay decenas y decenas de artículos que lo que están diciendo es que estas dos opciones, tanto la mezcla de una maestra o un maestro con todo el grupo clase en el mismo salón de clases, o la separación, ¿no? La segregación en grupos homogéneos, todo esto tiene como resultado esta exclusión social. Cambio, hay otros enfoques que lo que hacen es justamente basarse en la idea de inclusión. Es decir, si hay recursos extra, si hay más recursos, pues se utilizan dentro del aula, ¿vale? O sea, no se crean grupos homogéneos, ¿no? Se continúa conservando esa heterogeneidad y se revierte todo el aprendizaje, ¿vale? A todos los grupos, ¿vale? Como ven, se utilizan todos estos recursos, ¿vale? Dentro del aula.
no para separar. Entonces, los aspectos importantes aquí son que se trata de un enfoque basado en la igualdad, pero en la igualdad de resultados. ¿Sí? Eso significa que el estándar de nivel de aprendizaje de las matemáticas que marque el currículum, todos y todos los niños y las niñas tienen que llegar a ese estándar. Nadie se puede quedar sin llegar a ese estándar, ¿no? Partiendo cada quien de su diferencia. Es decir, ya sabemos que en nuestros salones de clase los niños y las niñas son todos diferentes y parten de puntos de partida diferentes, ¿sí? Pero el objetivo es que el resultado, la meta de llegada, sea la misma para todos y todas, que no rebajemos expectativas. Y eso pasa pues, por grupos heterogéneos, eso pasa por utilizar esos recursos humanos para la inclusión, no para la segregación. Entonces, los grupos interactivos alguna vez me han dicho, bueno, pues si los grupos interactivos funcionan tan bien, es que tenemos que hacer grupos interactivos siempre, tenemos que sustituir la clase tradicional, ¿no? La lección magistral por los grupos interactivos. Y la respuesta es que no. Es decir, en grupos interactivos se están trabajando unos aprendizajes. Incluso a lo mejor se están explorando nuevos conceptos de matemáticas, seguro, pero eso no significa que no tenga que haber una lección en la que ustedes explican los conceptos que se van a trabajar, en la que ustedes explican esa parte, esa teoría, ¿no? Ni tampoco quiere decir que toda la producción que se hace en grupos interactivos no haya luego otra sesión en la que ustedes pues hagan la devolución al estudiante, corrijan esa tarea y compartan esa tarea con el resto ¿no? con sus estudiantes. Entonces, grupos interactivos forma parte de esa manera de funcionar del centro. ¿Sí? Vale. Cosas importantes de cómo funcionan. Voy avanzando así un poco más rápido. A ver, un grupo interactivo tiene que cumplir estos elementos. O sea, esto es los principios activos de un grupo interactivo. Si alguien les dice que está haciendo un grupo interactivo, pero hay alguna de estas cosas que no está presente ahí, pues le podrá llamar grupo interactivo, pero no es un grupo interactivo. ¿Sí? Entonces, los aspectos importantes es que haya una persona adulta que dinamice las interacciones en cada grupo, ¿vale? A veces, bueno, que haya una persona adulta que dinamice las interacciones, ¿vale? El maestro y la maestra gestiona el aula. A veces lo que sucede es que no tenemos a personas voluntarias suficientes como para que el maestro o la maestra pues vaya gestionando el aula. Y también el maestro y la maestra juega el papel de persona dinamizadora a veces, ¿vale? Pero esto ya depende de la situación de cada centro, de cada escuela, de las personas voluntarias que tengan ustedes. Ahí ya cada centro pues es un caso diferente, ¿no? Que sean grupos heterogéneos, ¿sí? Es decir, si todos los niños y todas las niñas están en el mismo nivel de conocimientos, entonces no es un grupo interactivo. Es otra cosa, pero no es un grupo interactivo. Y que las actividades sean actividades pues cortas. ¿Por qué? Porque los grupos interactivos funcionan de esta manera. ¿Vale? Durante la hora que toca matemáticas, ¿sí? Se plantean estas actividades cortas, ¿vale? Por ejemplo, pongo esto a nivel de ejemplo, ¿sí? Imagínense que en su salón de clase organizan 4 grupos interactivos. Cada grupo está haciendo una tarea. Son 4 tareas, ¿sí? Estas 4 tareas, los niños y las niñas van pasando por las 4 tareas. Me explico. Normalmente, cómo funciona, y yo también lo explico porque yo también he sido voluntario de grupos interactivos en diversas escuelas, es que es el maestro o la maestra quien diseña todas las actividades. Toda la sesión la diseña el maestro o la maestra. Entonces, cuando empieza la clase, los niños y las niñas llegan al salón de clases, se acomodan en sus pupitres, tal y como el maestro o la maestra haya formado esos grupos, porque es el maestro o la maestra quien sabe cómo para
a organizar esos grupos de manera heterogénea, y mientras ellos y ellas se distribuyen en sus respectivos grupos, la maestra o el maestro lo que hace es explica a las personas voluntarias, en esos 2-3 minutos que sucede todo esto, les explica las tareas. Pues, por ejemplo, imagínense, hoy toca una lección de geometría. Pues en el primer grupo vamos a trabajar fórmulas, ¿sí? Para el cálculo de superficies. En el segundo grupo vamos a trabajar reconocimiento y clasificación de cuadriláteros, ¿sí? En el tercer grupo vamos a resolver problemas de superficies, ¿no? Y en el cuarto grupo vamos a trabajar la relación de Euler. ¿Vale? Digo, por poner 4 actividades así al azar, ¿no? De este tema de geometría. Bien, pues cada una de estas actividades ustedes ya han preparado y han dicho, pues mira, esta actividad aparece en las páginas 25 y 26 del libro. Entonces, Perdón, sí, profe Javier, la última sí. actividad que dijiste, ¿cuál fue? ¿La cuarta? Bueno, me las acabo de inventar, pero yo había dicho la relación de Euler, ¿no? Cuando en los polígonos, perdón, en los poliedros, cuando se mira la relación entre el número de caras, el número de vértices, sí, que siempre es 2, siempre te da 2. ¿Vale? Pero bueno, que pueden, o sea, la lección, de hecho, la marcan ustedes. O sea, la lección es la lección que tocará ese día. Lo que pasa es que en vez de plantearla para trabajarla pues con todos los estudiantes a la vez en la clase, que a lo mejor pues hay un poco de ruido en la clase, no se concentran, ustedes tienen que ir de un lado para el otro o tal cosa, pues aquí les tienen a todos trabajando por grupos con una persona adulta que está facilitando que en cada grupo pues se esté trabajando. ¿Sí? Gracias. De nada. No lo he dicho al principio, pero me pueden ir haciendo preguntas, ¿eh? O sea, yo voy explicando, pero me pueden ir haciendo preguntas. Por mí no hay ningún problema. Ahí. Vale, pues el cómo funciona es así. Ustedes piensan la tarea, la misma tarea que plantearían en su clase habitual, pues hacen sus 4 tareas, pero con 4 tareas diferentes. Entonces, a cada persona voluntaria le dan sus materiales, pues si prepararon ustedes unas fichas, unas fotocopias, unos manipulativos, lo que hubiesen ustedes pensado, pues esa persona agarra todo ese material y se sienta en el primer grupo. Y durante 15 minutos están resolviendo esta actividad. Recoge la tarea de los niños, ¿sí? Y ustedes dicen, tiempo, ya pasaron los 15 minutos, pasas al segundo grupo, vuelves a hacer la misma tarea con ese otro grupo de niños, ¿no? Recoges la tarea, ustedes dicen, no, ustedes dicen, tiempo, recoges la tarea, pasas al grupo siguiente y vuelves a hacer la tarea con ese otro grupo de niños. Entonces, al cabo de toda la hora de matemáticas, pues todos los niños y todas las niñas han hecho las 4 tareas. Ustedes, ¿no? Las personas voluntarias, hemos recogido toda la tarea que han hecho los niños y las niñas y yo, persona voluntaria, se lo devuelvo a ustedes, que son los maestros. Y ustedes recogen todas las tareas que les están devolviendo las personas voluntarias. Aquí ya empieza a haber, bueno, hay escuelas donde ese paso de una tarea a la otra, ¿no? Es el maestro o la maestra con un reloj que dice, bien, ya pasó el tiempo, esos 15 minutos, ¿no? Esos 20 minutos, ahora tiempo se pasa al siguiente grupo. Hay escuelas donde, pues mira, lo que han decidido es poner música clásica, porque entonces dice que crean otro ambiente y que encima pues aprenden aspectos de música clásica. Entonces, cuando suena la música clásica, ya sabe todo el mundo que tiene que pasar al siguiente grupo, ¿sí? Los niños también se habitúan rápidamente. En algunas escuelas son las personas voluntarias las que se van moviendo de un grupo al otro. En otras escuelas son los niños quienes se levantan y se mueven de un lugar a otro. Eso, como ustedes vean, en algunas escuelas dicen, no, es que es un cochinero, ¿no? Que todos los niños se levanten y entonces hay un lío tremendo en el salón de clases. Preferimos que sean las personas voluntarias las que se vayan cambiando de un grupo al otro. Eso ustedes ven.
Si están trabajando en temas, por ejemplo, de geometría y han montado una mesa toda llena de manipulativos, pues claro, mover esos manipulativos es muy trabajoso, pues entonces se mueven los niños a esa mesa de manipulativos. O sea, esto no es lo importante es que el grupo siempre sea heterogéneo, persona adulta dinamizando y a las actividades que estén pensadas para hacerse de esa manera. A veces tú planteas una actividad pensando que te va a durar 15 minutos y te dura media hora. Bueno, pues es un aprendizaje también. Otra vez, esas cosas se corregirán. A veces planteas una actividad que pensaste que iba a durar 15 minutos y ha durado 5. Bueno, yo si soy a la persona voluntaria y la actividad que me han dado se termina antes de los 15 minutos, yo no me invento una nueva actividad. Yo levanto la mano o me voy a la maestra o al maestro y le digo, oiga, que ya hemos terminado la actividad, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Bien, pues como ven, aquí pues vuelvo a repetir, persona adulta que tutoriza cada uno de los grupos, se potencian las interacciones, aquí lo importante son las interacciones, actividades de 15 a 20 minutos, bien, es el grupo que va cambiando ¿no? o la persona voluntaria. Se hacen actividades, yo voy a poner hoy ejemplos de matemáticas, pero se hacen actividades en literatura, en historia, en ciencias de la naturaleza, en todas las materias que tengan ustedes en el currículum, en música, en actividad física, en todo. Entonces, ¿por qué las interacciones? ¿Qué es lo importante de las interacciones? ¿No? Si nos remitimos a la investigación en teorías de la educación y en psicología del aprendizaje, estoy convencido que ya les resulta familiares los nombres de Vygotsky o Brunner. Pues Vygotsky ya a inicios del siglo pasado ya hizo mucha experimentación y vio en sus experimentos que el aprender, ¿vale? O sea, esto que llamamos aprender, sí que cuando estamos hablando de ello, pues estamos pensando en alguien en concreto a nivel individual. Pues Jaimito o Jaimita han aprendido el teorema de Pitágoras que les acabo de explicar, pero ese aprendizaje nunca, a pesar de que tú lo muestras individualmente, si tú aprendiste o no aprendiste, nunca es un resultado individual. Siempre es resultado de un proceso social. Es decir, si Jaimito o Jaimita no está con ustedes interactuando como maestros y maestras, no está con el libro, que alguien escribió ese libro, viendo cómo se explica ese libro, no está con sus compañeros y sus compañeras, que hablan entre ellos y se van preguntando las dudas, no está también en la casa con la familia y dice, pues no me sale esta tarea, no está. Sin esas relaciones no hay aprendizaje. El aprendizaje es un hecho, es un fenómeno eminentemente social. Y Vygotsky se dio cuenta de esto e hizo investigación y acuñó un concepto, que es un concepto muy conocido, que es el de zona de desarrollo próximo. Y este concepto bueno, aquí lo tienen subrayado, es la distancia, ¿no?, entre el nivel real de desarrollo, o sea, todo aquello que yo ya sé hacer, ¿sí?, y todo lo que yo sería capaz de hacer con la ayuda, la guía de alguien que ya lo sepa hacer, ¿no? Y en concreto, aquí en el trabajo de Vygotsky dice justamente, ¿no?, bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero más capaz. Por eso los grupos interactivos integran a esta persona adulta que dinamiza, no por otra cosa. O sea, esta es la diferencia entre un grupo cooperativo y un grupo interactivo. En un grupo cooperativo no van a encontrar ustedes a esta persona. ¿Por qué es importante esto? Mire, yo les voy a poner un ejemplo, ¿vale?, que es un ejemplo real que me sucedió a mí haciendo observaciones en una escuela pues cerca de Chicago de una maestra que era muy buena en aprendizaje de grupos cooperativos y lo que sucedió es que en una clase de matemáticas ella organizó grupos cooperativos. Era una clase en la que se formaron como unos 8 o 9 grupos y la tarea a realizar era una tarea de multiplicaciones. Estaban haciendo un bingo de multiplicaciones con unas cartas, ¿sí?, con una baraja de cartas. Entonces los niños y las niñas tenían que agarrar una carta, ver el número,
agarrar otra carta, ver el número y multiplicarlos entre ellos. Y el objetivo de la tarea era llegar al número 20 o lo más cerca del número 20. Si te pasabas del número 20, perdías. Si te quedabas en el número 20 o lo más cerca, pues ganabas la tarea, ¿no? Entonces, mientras la maestra estaba en la otra punta del salón de clases, yo estaba observando en un grupo unos niños y hubo un niño que agarró una carta y salió un número 5. Y agarró otra carta y salió un número 3. Y dijo, 5 veces 3 es 20. El resto de niños y de niñas del grupo se miraron en ese momento los unos a los otros, pero nadie se atrevió a contradecir al niño que había dicho que 5 veces 3 es 20. Porque este niño se veía bastante rápido, era un niño que estaba acostumbrado a mandar y a ganar. Y si alguien no le hacía caso, pues, bueno, pues estaba acostumbrado a imponer su criterio por la fuerza. Entonces, claro, allí no había persona adulta siguiendo ese grupo, porque la maestra estaba en el otro lado del salón de clases. En un salón de clases grande no se había dado cuenta de lo que había sucedido allí. Yo sí. Y yo pensé en ese momento, ¿y qué hago, no? ¿Le digo a este niño que 5 por 3 son 15 y que no se sabe las tablas de multiplicar? ¿O cómo proceder? ¿No? Entonces, yo no le dije la respuesta, sino que lo que hice fue en aquel momento, le pedí si tenía lápices en su estuche de material, me dijo que sí, y le pedí que pusiese 5 lápices encima de la mesa. Entonces se lo volví a pedir por segunda vez, otros 5, y se lo volví a pedir por tercera vez, otros 5. Y entonces le dije, ¿has puesto 5 lápices cada vez? Y me dijo, sí. ¿Has puesto 3 veces 5 lápices? Y me dijo, sí. ¿Estamos de acuerdo? Me dijo, sí. Bien, pues vamos a contarlos. Y fuimos agarrándolos 1, 2, 3, 4. Y cuando llegamos al último, ¿sí? Lo que dijo fue, ¿saben ustedes lo que dijo? No dijo 20, ¿no? Dijo 14 y 15. Y ya no había más lápices por allá para agarrar. Los había agarrado todos. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Cuando estamos hablando de las interacciones. Este tipo de interacciones son las que venimos buscando ¿no? en los grupos interactivos, ¿no? Y esto ya lo sabemos pues, desde Vygotsky, ¿no? Que el aprendizaje funciona a través de estas interacciones, y esto mismo sucede entre los propios niños y niñas. Ahora más tarde les presento algunos ejemplos. ¿Sí? Bueno, yendo rápido, Vygotsky ve que se necesitan crear esos espacios que son las zonas de desarrollo próximo, por eso en los grupos interactivos hablamos de estos grupos, ¿no? También que se genere una zona de desarrollo próximo. Imagínense ustedes, si todos los niños y todas las niñas están en el mismo nivel, pues claro, ninguno puede ayudar al otro, no hay espacio para recorrer, ¿no? Ese espacio potencial de recorrido que es lo que hace que yo aprenda. No existe, porque todos están en el mismo lugar. ¿Vale? Bien, luego de Vygotsky, él ¿no? falleció joven, no pudo continuar con su investigación, pero más tarde, muchos años más tarde, vino otro investigador, Brunner, que se preguntó, bueno, pero entonces el papel de esa persona adulta que está allá, ¿cuál es? ¿Cómo tiene que actuar para favorecer esa zona de desarrollo próximo? Y entonces ahí acuña el concepto de andamiaje, de scaffolding. ¿Sí? O sea, la persona adulta no tiene que dar la respuesta, sino que lo que tiene que dar son los referentes, esas estructuras, esos andamios sobre los que los niños y las niñas construyen el aprendizaje. Pero claro, o sea, ya sabemos que necesitamos un espacio, que es la zona de desarrollo próximo, ya sabemos que necesitamos pues un proceso de andamiaje, pero ¿cómo se genera este proceso de andamiaje? ¿No? ¿Cómo tiene que ser este aprendizaje? Pues ahí la investigación educativa fue avanzando y tenemos las aportaciones de Ramón Flecha, que habla de aprendizaje dialógico. Es decir, ese proceso de andamiaje es, ¿no? ¿Cómo es la manera de generarlo? Pues a través de un diálogo igualitario, en el que participan a los niños y las niñas con otras personas de la comunidad
a través de esas interacciones. Y son unas interacciones muy concretas y muy especiales, que son esas interacciones que le llamamos dialógicas. ¿Vale? Esto es importante porque desde el punto de vista de la teoría de la didáctica de las matemáticas, pues ya tenemos muchos ejemplos de la importancia que es hacer emerger esta interacción y preguntar y dialogar, o sea, la importancia de este diálogo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ponernos dentro de la cabeza de las otras personas, necesitamos preguntarles y que nos expliquen lo que está sucediendo. Fíjense, en esta investigación en el 73 es de una maestra que está contextualizada en una clase en la que se estaban trabajando el paso de fracción, de escribir una fracción, a escribir ese valor en notación decimal, con números decimales. Entonces este niño, Benny, explicó esto, ¿no? O sea, tiene 2 partido de 10, ¿vale? ¿Y cómo lo escribe? ¿Cómo lo transforma a decimal? Pues dice, 2 sumado a 0 es 2. La raya es un punto y el 1 no tiene arriba nada, por lo tanto se queda el 1, con lo cual es 1.2. ¿Vale? 5 partido de 10, lo mismo. 5 y 0 es 5, la raya es el punto y 1 no tiene nada arriba, pues 1.5. 400 entre 400, igual. 0 es 0, 0 es 0, 4 y 4 son 8 y la raya es el punto. Sí, entonces, este niño ya tiene su manera de explicar cómo hacer este paso. Lo que pasa es que esta forma de explicar no es correcta. Entonces, es necesario que se produzca una situación de diálogo en la que se le pueda preguntar al niño, ¿cómo lo hiciste? Para que él nos cuente que lo que ha estado haciendo es sumar por columnas y nosotros y nosotras sepamos entonces cómo actuar, ¿no? La importancia de la argumentación en educación. También sabemos que los argumentos nos llevan al razonamiento, sobre todo en matemáticas. Es decir, en matemáticas la mejor manera de aprender matemáticas es explicar las matemáticas. Cuando los niños y las niñas en los grupos interactivos explican los unos a los otros cómo resolvieron la tarea, es ahí donde están realmente aprendiendo matemáticas. Por eso es tan importante y a veces se ha dicho, pero ¿qué sucede cuando, claro, el niño o la niña que le va muy bien las matemáticas, pues igual hasta se aburre, ¿no? En el grupo, pues no se aburre, porque tiene que esforzarse para explicar lo que ha hecho a los compañeros que justamente les cuesta más entender ese concepto, ¿no? Porque sabemos que es el razonamiento. Ahora, también es verdad que no todo tipo de interacciones llevan al aprendizaje. Las interacciones, por ejemplo, del caso aquel que les explicaba del niño del 5×3 son 20, este tipo de interacciones basadas en poder no llevan al aprendizaje. ¿Sí? Es este ejemplo que les explicaba antes. A veces incluso tenemos argumentos que sin ser basados en poder, teniendo pretensión de validez, no son correctos, con lo cual tampoco llevan al aprendizaje. Por ejemplo, este es un ejemplo real de un niño de infantil que tiraba los dados y decía, yo tiro el dado, me sale el 6 y lo vuelvo a tirar y el 6 ya no me vuelve a salir porque ya me salió. Porque en su imaginario, una vez que te sale, ya no te va a volver a salir, ya lo tienes. ¿Sí? O sea, pero para él es un argumento de validez, pero no es un argumento real. Bueno, todo esto nosotros nos hemos estado dedicando a investigar los diferentes tipos de habla y vemos que hay básicamente como 3 tipos. Los que le llamamos interacciones dialógicas, ¿vale? Un tipo de habla dialógico que se basa en este intercambio de argumentos que se pueden verificar, se pueden comprobar, igual que cuando le dije a aquel niño del 5×3 que sacase los lapiceros, él los podía contar, y los podía contar él, y lo podía verificar él. Es diferente a decir que 5×3 son 15, pues porque lo digo yo. Ahí es un argumento que no se puede verificar, es o te lo crees o no te lo crees, está basado en una relación de poder. Y después también suceden otras cosas en clase que son más intercambio de información, etc. Sí, pero aquí el concepto importante es este diálogo igualitario. Lo que nos interesa en los grupos interactivos de matemáticas y de cualquier otra cosa es generar estos diálogos igualitarios. Diálogo igualitario entendiendo como este intercambio de argumentos que tienen pretensiones de validez, que se pueden verificar, que los niños y las niñas los pueden verificar a través de este diálogo. ¿No? Por ejemplo, este también es otro ejemplo real que
que ocurre, en este caso en una escuela de personas adultas. Una señora que está muy preocupada porque no es capaz de restar. O sea, ella sabe perfectamente cuando va a comprar y no paga con el dinero exacto cuánto le tienen que devolver, o sea, sabe hacer restas, pero cuando está en el salón de clases dice que no sabe restar. ¿Por qué? Porque se encuentra con este tipo de cosas que ven ustedes en la pantalla y dicen, al 1 no le puedo sacar el 5. ¿Cómo le quito 5 a 1? Pues le tengo que pedir prestado al 3. Pero esto es diferente de lo que hace esta señora, porque esta señora lo que hace es que ella cuenta, por ejemplo, cuando va a comprar el pan y paga a 65 centavos, si es $1 la barra, pues va a 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, $1, son a 35 centavos, ¿no? O sea, hace la resta como una suma invertida. Es otra manera de resolver, ¿vale? Otra de las cosas que sabemos en matemáticas es, y que tienen relación con los principios del aprendizaje dialógico, es, por ejemplo, que tenemos maneras diferentes de resolver las matemáticas. Por ejemplo, yo les dejo un momento estos dos triángulos en la pantalla, ¿no? El rojo y el azul. ¿Cuántas veces más pequeño es el rojo que el azul? ¿O cuántas veces más grande es el azul que el rojo? ¿Qué es lo que creen? ¿Alguien se anima? ¿Qué creen? ¿Que es una vez más grande? ¿La mitad? No, no repiten la pregunta, qué pena. Sí, el triángulo este que ven en pantalla, el rojo y el azul, hay un rojo dentro de un azul. ¿Cuántas veces más pequeño es el rojo que el azul? ¿O cuántas veces más grande es el azul que el rojo? O sea, que es como el doble, es la mitad, es un tercio. Iguales. ¿Veces? Sí, o sea, el pequeño y el grande. O sea, tienen dos triángulos. ¿Vale? Los he Son puesto ahí. iguales. Sí, estos de aquí abajo, estos que están ahí en color, el que tiene color azul y el que tiene color rojo. Entonces, el rojo, ¿qué es? Es más pequeño que el azul, pero ¿cuántas veces más pequeño? ¿Qué será? ¿Como la mitad o un tercio? ¿O Acá qué en es el lo que chat creen? están poniendo que son 3. ¿O un tercio más o menos? Sí. Más o menos, ¿eh? Tampoco Un tercio, sí. Una cuarta parte una cuarta aproximadamente. parte. Pues fíjense, hay personas que para explicar esto, lo que haríamos en el salón de clases es tomar una regla y medir los dos triángulos, ¿vale? Y hacer una división entre lo que mide ¿no? el lado A del triángulo azul entre lo que mide el mismo lado A' del triángulo rojo. Pero hay otras personas que a lo mejor hacen esto. Entonces, se haga una cosa o se haga otra, se aplique una fórmula o se aplique una estrategia de visualización, las dos nos van a llevar a resolver esta pregunta, ¿sí? ¿Qué sucede? Que en nuestro salón de clases habrá niños y niñas que van a hacer esta visualización y habrá niños y niñas que les resulta más fácil aplicar una fórmula. Entonces, en los grupos interactivos, como hay diálogo igualitario, como los niños y las niñas se tienen que explicar lo que están haciendo, como hay una persona que se asegura que cuando están resolviendo la tarea se van explicando y argumentando, ¿no? Y no pues compiten entre ellos otras cosas, pues estas diferencias emergen y estas diferencias hacen que los conceptos que se aprenden son todavía más ricos, son todavía más profundos. El aprendizaje es mucho más profundo, ¿no? Que es una cosa que en didáctica de las matemáticas ya sabíamos, pero no sabíamos cómo lograrlo. En grupos interactivos se está logrando. Están pasando cosas como esta que ven en esta pantalla. En estos dos niños, uno está ayudando al otro a resolver unas divisiones, ¿sí? El que aparece con el suéter de color verde es un niño de Senegal que en ese momento había acabado de llegar a Cataluña, a España, y no había estado escolarizado. O sea, eran sus primeros días de escolarización. Nunca había estado en una escuela y por lo tanto, pues le resultaba difícil. O sea, se estaba alfabetizando a la vez que estaba pues, siguiendo el currículum. Entonces, este otro niño se inventa esta manera
de explicarle cómo hacer la división. O sea, está tomando, pues por ejemplo, yo qué sé, 45 dividido entre 5. Pues inventa 5 personitas y va repartiendo los 45 entre esas 5 personitas. ¿Sí? O sea, es una estrategia por repartición. Esto es lo que sucede en un grupo interactivo. Entonces, el niño que sabe dividir tiene que esforzarse por encontrar una manera para que el otro niño que está alfabetizándose en ese momento no solo se alfabetice, sino que además entienda y realice esas divisiones. ¿Sí? Están sucediendo cosas como que aumenta mucho el uso del lenguaje científico. ¿Sí? Bueno, voy un poquito rápido porque veo que si no me voy a comer todo el tiempo. Tengo aquí bastantes más ejemplos. ¿Sí? No sé si quieren luego vamos hablando de todos y cada uno de ellos. ¿Vale? Pero tengo, por ejemplo, este que les estoy mostrando en pantalla. Se están trabajando las fracciones equivalentes. El niño que se ve ahí abajo, ¿sí? Es un niño que entiende perfectamente lo que es una fracción equivalente. La niña que tiene al lado es una niña que no lo entiende, no puede comprender que 1 partido de 2 es lo mismo que 2 partido de 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este niño? Pues agarra una hoja de papel, la dobla por la mitad y pinta una de esas mitades. Vuelve a doblar la hoja de papel, ¿no? La mitad, la vuelve a doblar por la otra mitad y entonces se lo vuelve a enseñar a la niña y le dice, ¿viste? Aquí había una parte pintada de 2. Cuando lo he doblado una segunda vez y lo desdoblo, ahora hay 2 partes pintadas de 4. Se inventa, recurre a un argumento de validez que la niña lo puede hacer y lo puede verificar para entender ese concepto que es el de fracción equivalente. ¿Sí? Estas son las cosas que suceden en los grupos interactivos. Se promociona la solidaridad, se producen mejores aprendizajes. ¿Sí? Entonces, paso ahora rápidamente a explicar tertulias matemáticas y les dejo ya para que hagan preguntas. Bueno, pues todo esto ya han visto cómo funcionan los grupos interactivos. Todo esto sucede porque los grupos son heterogéneos, hay el niño que puede ayudar al otro y sobre todo porque hay una persona adulta que les pide que se expliquen los unos a los otros, porque esto a veces no es automático. Los niños y las niñas a veces no se explican los unos a los otros si no hay una persona allí que lo pide. Tampoco tiene que dar las soluciones, porque si da las soluciones, lo que sucederá, porque esto me ha pasado a mí personalmente, si das las soluciones, los niños y las niñas se esperan a que tú les des las soluciones, con lo cual tampoco hay aprendizaje. ¿Sí? Entonces es importante no hacer el papel del maestro. O sea, una persona voluntaria que no sepa nada de matemáticas es la mejor persona voluntaria para un grupo interactivo de matemáticas. Y los niños y las niñas tienen que ser heterogéneos. ¿Vale? Siguiente tema, el de las tertulias matemáticas dialógicas. Ustedes me imagino que ya van a hablar de las tertulias dialógicas y de la lectura dialógica. Aquí simplemente lo ilustro con el tema de las tertulias matemáticas dialógicas. Cuando se habla de tertulias dialógicas hay de diversos tipos, las de matemáticas son unas, pero hay bastantes más. Entonces, estas tertulias aparecen en la escuela de la Verneda, pues durante la década de los años 80. De hecho, ahora les estoy enseñando un libro que es un libro de didáctica de las matemáticas. Es un libro de texto de matemáticas que hicieron a través de estos diálogos, a través de estas tertulias, las personas adultas, ¿no? Los estudiantes y las estudiantes, para entendernos. Y es un enfoque pues, que ahora se está aplicando, por ejemplo, también a tertulias científicas dialógicas. Personas que están leyendo, aquí les pongo ejemplos de personas adultas, pero también hay ejemplos de niños y de niñas que están realizando este tipo de tertulias. ¿Vale? Tienen referentes. Hay, por ejemplo, una persona ahí en México, precisamente, María Ocampo, que está ahora justamente haciendo una tesis doctoral sobre el uso de las tertulias matemáticas dialógicas. Tienen publicaciones por si quieren ahondar más en la teoría, digo por la limitación del tiempo. Se leen sobre todo
obras clásicas. Lo importante de una tertulia es que se lean obras clásicas. En el caso de las matemáticas, pueden ser obras de historia de las matemáticas. De hecho, a las tertulias que tenemos por acá, pues son las obras que más se aprecian, ¿no? Obras referenciadas por la comunidad científica internacional como clásicos, ¿no? Como obras de referencia en historia de las matemáticas, pero que permiten trabajar diversos conceptos de matemáticas a lo largo de la historia. Pueden ser aplicaciones matemáticas en la vida cotidiana, pueden ser conceptos matemáticos incluidos en el currículum escolar, ¿no? en libros de texto, etc. ¿Vale? Entonces, ¿por qué funcionan? Pues básicamente, esto voy muy rápido porque ya tendrán otra sesión donde se hable de esto exactamente, pero funciona sobre todo por ese proceso dialógico de la comprensión lectora. En el mundo de la didáctica de las matemáticas hay un documento que se suele utilizar, y ahí en México también lo utilizan a ustedes, es el documento de principios y estándares de la enseñanza de las matemáticas del NCTM de Estados Unidos, que ahí se habla de estos 5 procesos, de resolución de problemas, de representaciones, de razonamiento y prueba, de conexiones y de comunicación. ¿Qué sucede? Que cuando se están discutiendo y debatiendo sobre estos libros de matemáticas, inmediatamente se empiezan a hacer conexiones entre lo que dice el libro y lo que yo entiendo, o lo que yo he vivido, o mi experiencia, ¿vale? Aquí pueden ver algunos casos, ¿no? Pues, por ejemplo, personas que nunca fueron a la universidad, que muchas de ellas ni siquiera acabaron la escuela o no tuvieron la opción cuando eran pequeños y pequeñas de ir a escuela, y que están hablando de conceptos tan difíciles, entre comillas, en matemáticas como son las bases de los sistemas de numeración, la conversión de unidades, el uso de algoritmos históricos, ¿no? Aquí se están haciendo conexiones, pues, por ejemplo, una participante: yo he leído que los romanos usaban el método de la duplicación para multiplicar, y cómo explica esa persona cómo funciona este método, ¿no? de duplicación para hacer la multiplicación o la división. O, por ejemplo, el tema de los sistemas de numeración y la base 10, la base binaria, la base, etc. ¿Cómo utilizan? Pues en España, antes de la peseta y del euro, estaban los reales, y cómo se utilizaban todas estas cosas, ¿vale? Y ya me van a permitir un minuto más, termino con la formación de familiares. Esto también se ha llevado a cabo con familias, y se han generado, pues, por ejemplo, talleres de trabajo de matemáticas con las familias, ¿no? Eso ya es otra actuación educativa de éxito, que van a tener una sesión sobre formación de familiares, entonces no me extiendo, pero también se puede trabajar. Vale, pues yo con esto ya casi que lo dejaría, porque los resultados, si alguien los quiere ver ahora en el debate, los muestro, pero son, o sea, digamos que los resultados de aprendizaje son espectaculares, o sea, a todos los niveles, conceptual, de las notas académicas, todo lo que ustedes quieran. Entonces yo, por mi lado, lo dejaría ahí y ya lo abriría al debate. Muchísimas gracias, Javier. En lo que vamos ahorita abriendo el espacio, tenemos un espacio corto para preguntas. Yo rescaté algunas de las cosas que fueron escribiendo ahora en el chat. Entonces, bueno, las voy planteando en lo que, si alguien tiene otra pregunta, la puede escribir en el chat o la puede plantear de forma abierta. Nada más déjenme leer lo que por acá había inquietudes. Si pueden cerrar sus micrófonos para que no se vicie aquí. Alguien planteaba, Alejandra, los grupos interactivos tienen cada grupo diferente actividad, trabajan en la hora todos los grupos al mismo tiempo. Otra pregunta, no sé si las planteo para que las tengas ahí, Javier. Como quieras, como quieras. ¿En qué momento socializan sus experiencias de aprendizaje? Esa es otra pregunta que planteó Alejandra. También hay inquietud en relación a esto de los grupos interactivos virtuales, ahora en el confinamiento, que por ahí veía que creo que en Utopía Dream, en la página de Comunidades de Aprendizaje de España, creo que hay algo al respecto. Y también preguntaban sobre la posibilidad de contar con los textos de los que hablaste ahora para las tertulias
matemáticas, perdón, lógicas, sí, habría posibilidad de facilitarlos. No sé si ahora están, cómo abordar las matemáticas en la virtualidad, es esa misma inquietud. Y si el libro de matemáticas para adultos describe la experiencia de la Verneda en relación a las matemáticas dialógicas. Hasta ahora son esas preguntas. Vale, ¿y esta última, perdona? La última decía... es que siguen escribiendo en el chat. A ver. El libro de matemáticas para adultos describe la experiencia de la Verneda en relación a las matemáticas dialógicas. Es una pregunta. Y también duda con los alumnos con discapacidad intelectual que tienen un nivel cognitivo en la fase concreta y el libro de texto solicita operaciones abstractas. Hasta aquí vamos con estas preguntas. Muy bien, pues voy respondiendo, pero desde luego si me quieren cortar y preguntar por más, yo encantadísimo. Sobre la primera pregunta, ¿no? Sobre la actividad, si se trabaja todo al mismo tiempo. Sí, o sea, que quizás no me he explicado bien. Si son 4 actividades, o sea, ustedes pueden hacer 4 grupos o 5, no sé. O sea, según el número, si tienen 40 alumnos, lógicamente no los van a dividir en grupos de 10, a lo mejor los dividen en grupo, en otro, no, tienen que hacer 5 grupos, o sea, depende. Pero sí que esas 4 actividades sí que suceden al mismo tiempo. Me explico. Empieza la clase, la maestra reparte las 4 tareas a las 4 personas voluntarias, las 4 personas voluntarias se van cada cual a un grupo diferente y empiezan a trabajar. El grupo 1 con la tarea 1, el grupo 2 con la 2, el grupo 3 con la 3 y el grupo 4 con la 4, todos a la vez. ¿Sí? Al cabo de 15 minutos, la persona voluntaria que estaba en el grupo 1 se va con la tarea 1 al grupo 2, el grupo 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 1. Entonces yo ahora estoy en el grupo 2 trabajando la tarea 1. ¿Vale? Pero, o sea, al mismo tiempo se va moviendo todo. ¿Vale? O sea, yo estaba primero ahí en el primer grupo y trabajando todos la tarea 1, pero estos estaban en el 2, en el 3 y en el 4. Ahora cambia, ¿no? un cuarto de hora, yo me muevo a este grupo y otra vez, tarea 1, 2, 3, y estos que habían hecho la 1 ahora hacen la 4. 15 minutos hacen rotación. Hacen rotación, exacto. O sea, pero funciona todo simultáneo, todo a la vez. ¿Vale? Por eso, a cabo de una hora, todos los niños y todas las niñas han hecho las 4 tareas. Porque cada cuarto de hora hacen una tarea nueva, porque les llega una persona voluntaria nueva. ¿Sí? Dice, ¿en qué momento se socializan las experiencias? Bueno, aquí hay por lo menos 2 cosas. Mientras los niños y las niñas están resolviendo la tarea, hay veces que se intentan poner así, y que no me copien y que no sé qué, ¿no? Sobre todo al principio. Pero luego eso va cambiando, ¿no? Porque ya saben que lo que tienen que hacer justamente es compartir. Entonces, cuando están compartiendo, están socializando cómo están resolviendo esa tarea. ¿Sí? Esto es como un equipo de fútbol, ¿vale? En un equipo de fútbol, el equipo de fútbol gana todo el equipo cuando alguien marca el gol. Pero para marcar un gol, todos se tienen que ayudar. Y tan importante es quien chutó el balón, el último, y entró en la portería, como quien defendió atrás para que no me metiesen un gol en mi equipo, como el que pasó la pelota a la persona que estaba en el centro del campo. Pues en un grupo interactivo es lo mismo. Es decir, no es que yo termine mi tarea y ya está, sino que todos funcionamos a la vez. Entonces, como todos funcionamos a la vez, es muy importante el tema este de socializar ahí. Pero además, muchas veces cuando termina la clase, pues hay un momento como de valoración, ¿no? Y pues esto se hace diferente. Aquí sí que hay estilos diferentes, pero yo he visto, por ejemplo, en escuelas donde hay un niño o una niña que es la delegada del grupo, el representante. ¿Vale? Entonces, cuando se termina la clase, la maestra dice, o el maestro dice, a ver, en el grupo de ustedes, ¿cómo se portaron hoy? ¿Cómo funcionaron los grupos interactivos hoy? Y hacen un reporte.
En otros lugares se le pide a la persona voluntaria que haga ese reporte. Bueno, pero sí que es importante hacer este momento de socialización. Y otra cosa muy importante es que las personas voluntarias han visto muchas cosas cuando han estado facilitando estas tareas. Han visto si la tarea ha causado más dificultad, menos, si los niños y las niñas la resolvieron rápidamente o no, si tuvieron dificultades aquí, allá, si todos se portaron de una manera o de otra. Toda esta información es muy importante para ustedes. Entonces, cuando yo termino la hora de voluntariado y llevo la tarea que he recogido a ustedes, yo les explico, digo, mire, esta la hicimos muy rápido, esta tomó más dificultad, aquí noté pues que se discutían más en tal actividad, ¿no? Yo no necesito saber matemáticas, pero sí que me doy cuenta cuando les va costando la tarea o no. Entonces, este tipo de socialización también es importante. Sobre los grupos interactivos en confinamiento, pues yo la verdad es que no lo sé decir. O sea, yo también prefiero ser sincero y decir que seguramente esto a personas que están en escuelas en activo y pueden verlo en los foros, en la página web de comunidades, ahí tienen más evidencias. Yo es que prefiero hablar de cosas que puedo darles las evidencias y que conozco perfectamente. Entonces, en esta situación todos estamos reinventando como podemos en la universidad y en las escuelas, y las escuelas, pues hay ¿no? Están tirando adelante los grupos interactivos. Entonces yo ahí lo que haría sería ir a, a estos foros y lanzar la pregunta porque la gente contesta, la gente responde. Sobre lo de los textos de las tertulias matemáticas dialógicas, por supuesto, a ver, hay textos, no sé, nosotros hemos leído libros y los hemos agarrado de la biblioteca. Hay algunos que están gratis online. Estos, pues, son libros ya clásicos de difusión pública y están ahí y eso se puede compartir porque es para todo el mundo. Y los que son en formato papel, pues no sé si allí tengan acceso o no, pero eso sí que lo veo más complicado, ¿no? La pregunta, vale, voy siguiendo por aquí por el chat. La pregunta sobre el tema de los estudiantes con discapacidad, ¿no? A ver, un momento. Voy siguiendo. Vale. A ver, yo pongo lo que yo conozco, porque como yo sí que he sido voluntario en escuelas donde había, o sea, yo estoy pensando en casos concretos de estudiantes. Aquí cuando tienen discapacidad decimos que tienen un informe, un dictamen, ¿vale? Entonces yo recuerdo un caso de un niño con discapacidad y una escuela que tenía maestra de educación especial. Esta maestra, bueno, esta escuela decide iniciar el proyecto de comunidad de aprendizaje. Entonces, bueno, pues van aplicando las actuaciones educativas de éxito y grupos interactivos es una de ellas. Y bueno, pues yo me entero y me ofrezco como voluntario, entro como voluntario de grupos interactivos a uno de los salones de clases. En ese salón da la casualidad que hay un niño pues con un cierto tema de retardo mental, ¿vale? O sea, es un niño, yo lo recuerdo, estábamos en cuarto y él estaba dictaminado como si fuese de segundo, ¿vale? O sea, cuando yo entré, yo recuerdo que aquel era un niño solitario. O sea, solitario porque todos los compañeros y compañeras, pues como que le dejaban de lado, porque era el que no sabía, ¿no? O sea, había ese tipo de relación, ¿no? Entonces, se empezaron a hacer grupos interactivos, entonces cada semana este niño, pues a la hora de matemáticas se levantaba y se iba con la maestra de educación especial fuera, e iban a otro lugar, pues a hacer las actividades que tuviesen que hacer, ¿vale? Pero como la escuela empezó a hacer comunidades de aprendizaje y grupos interactivos, tuvieron sus discusiones y sus debates y decidieron que a ese niño no se le sacaba del aula, pero estaba en el grupo, pero haciendo sus actividades especiales, ¿vale? Entonces yo cuando dinamizaba
estaba yo, pero la maestra de educación especial a mi lado, ella se ocupaba de este niño en concreto y yo pues dinamizaba todo el grupo, ¿vale? Y yo recuerdo un día que la maestra de educación especial no fue porque se había constipado, se había puesto enferma, y la maestra del grupo me dio la actividad especial que habían preparado para este niño. Y recuerdo que era una clase, no lo olvidaré, no era de matemáticas, era de lengua catalana, de catalán, y todo el grupo tenía que corregir un dictado, ¿vale? Pero a este niño le habían puesto una tarea para él, ¿sí? Y yo pues tenía que hacer las dos cosas. Entonces le empiezo a explicar al niño que tenía que hacer su tarea y el niño se me enfadó muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Y total, que al final acabó haciendo la actividad de dictado igual que el resto de compañeros y de compañeras. A partir de aquel día, las tareas que se le planteaban a este niño eran exactamente las mismas. Tengo que decir que este niño no aprendió lo mismo que el resto. O sea, le costó más. Pero también tengo que decir que estuvo aprendiendo muchas cosas que seguramente no habría trabajado con el anterior enfoque, ¿vale? Y otra cosa que a mí así personalmente me sorprendió mucho y me gustó mucho también es que, bueno, en esta escuela el último día pues se hacía como una especie de fiesta de fin de curso, etcétera, y llevaban unos castillos estos hinchables que los niños pues se tiran por el tobogán y de estas cosas, y este niño pasó, yo le recordaba como un niño solitario y tal, pues pasó de no estar con nadie a estar jugando con el resto de los de su clase, pues como cualquier otro, ¿vale? Entonces, sí que eso pues sucedió en el espacio de un año escolar. O sea, yo vi como en ese año escolar pues hubo una niña de su grupo que lo amadrinó, como si dijésemos, en el grupo interactivo, que le ayudaba todo el rato, tal, pero es que este niño también desarrolló relación y lazos con el resto de niños. O sea, no solo aprendió, sino que se integró en el grupo. Digo por responder a esta pregunta. Javier, Sí. hay varias preguntas, creo que el tiempo no nos dará, pero vamos abriendo, si te parece, Sí. Que ahorita 3 personas puedan plantearlo abriendo Sí. su micrófono y su cámara, si levantan mano para que también sea más interactivo con rostro Sí. esto. Brenda levantó la mano. Sí. Ok. Sí, me interesa saber cuánto tiempo tendríamos que considerarlo como el trabajo del grupo interactivo ya un éxito. Nosotros ya trabajamos en nuestra escuela con grupos interactivos. Ahorita está interrumpido por la pandemia, pero me gustaría saber cuánto tiempo en su experiencia se puede considerar ya que en una evaluación, en unos procesos de evaluaciones escritas, ya tenemos éxito en ese sentido. Bueno, yo creo que aquí, en la experiencia que tenemos, no hay un tiempo que digas, pues tiene que pasar un semestre haciendo grupos interactivos para que se vean resultados, o un año o 5 años, no. Lo que sí que sabemos es que, lo sabemos porque tenemos datos, es decir, que cuando se hacen grupos interactivos, los aprendizajes aumentan. Y este aumento de aprendizajes no solo lo notan los maestros y las maestras en el día a día de su salón de clases, sino que aquí en España, aparte de los exámenes que pone el maestro y la maestra, en unos determinados cursos, que va variando, a veces es en cuarto, en tercero de primaria, en cuarto, en quinto, va variando, pero tienen que pasar unos exámenes del Estado. Y ahí los niños y las niñas sacan mejores resultados. ¿Sí? Y se ve inmediato. O sea, se ve inmediato. Lo que pasa es que también, bueno, depende un poco del grupo. También les digo que, a ver, el primer día de una escuela que hace grupos interactivos, que nunca se habían hecho grupos interactivos, todo el mundo está aprendiendo. ¿Sí? A la que llevas, ¿no? Yo hablo de esta escuela que les decía antes. Yo recuerdo que antes de Navidades, pues costaba, pero paulatinamente todo el mundo nos acostumbramos a saber cómo funcionaban y después de Navidades ya la cosa funcionaba sola. Es decir, y también puede suceder que ustedes organicen sus grupos de estudiantes
y hay un grupo en el que 2 niños pues no pueden trabajar juntos porque se están todo el rato molestando. Pues esto significa que a la siguiente vez pues a estos 2 niños les tienen que separar. O sea, que es un proceso que también lleva pues sus ajustes, no es... Vale, no es tan matemático como si dijésemos. Vale, había más preguntas, ¿no? Sí, no puedo ver a todos ahora, pero si pueden levantar ahí la mano, alguien más, ahí en la barra de levantar mano. Sí, creo que Brian. Sí, soy yo. Brian, Sí. adelante. Me da gusto escucharlo, Javier, todo lo que ha mencionado. Me da gusto ver que me acerco mucho a lo que se trabaja en grupos interactivos. He procurado tener grupos heterogéneos en cuestión de nivel académico. Pero, sí me cuesta mucho trabajo poder con los niños que tienen cierta discapacidad mental. De hecho, cuando estamos trabajando sobre grupos interactivos, encargo mucho a los niños que le pongan mayor atención, porque sepan que ellos tienen mayor dificultad para aprender, pero veo que de repente sí, incluso ellos se desesperan de que les cuesta también trabajo aprender con ellos, mejor dicho, enseñarles los procesos matemáticos. Entonces, en casos, ¿cómo hacerle? Porque de repente sí veo que no funciona el grupo interactivo con este tipo de niños. A ver, ahí hay que tener en cuenta, bueno, de esto hay una persona de CREA que sabe bastante más, que es Silvia Molina, que si pueden mirar sus trabajos, yo creo que son de trabajos de referentes. Tienen que tener en cuenta pues, lo que está usted comentando, si es una situación más a nivel intelectual o a nivel físico. No es lo mismo que tengas a una persona pues, que es ciega que tengas a una persona que tiene un síndrome de Down. O sea, son situaciones completamente diferentes. Lo que sí que sabemos es que independientemente de si es una persona ciega, de si es una persona con síndrome de Down, independientemente de la situación específica que tenga, las ganancias personales son mucho mayores si está integrado dentro del grupo interactivo que no. Esto no significa, y esto Silvia se lo explicaría mucho mejor, no significa que tengan que dejar de hacer otro tipo de apoyos. Pues, por ejemplo, de logopedia. O, por ejemplo, si es una discalculia, pues de todo el tema de materiales, ¿no? Pues para apoyar este tipo de casos. O ¿no? Si es un síndrome de Down, pues de alternar, o sea, no utilizar únicamente el algoritmo de valor posicional, sino alternar otro tipo de algoritmos para hacer una resta, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Pero la experiencia lo que dice es que si están dentro de un grupo interactivo, van a aprender más ellos y también los compañeros y compañeras, por mucho que se desesperen. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, esto no lo he explicado, pero sabemos que el aprendizaje es un esfuerzo. Es decir, cuando Piaget habla de esas estructuras cognitivas y de que tenemos que acomodar la información para que todo cuadre a nivel cognitivo, ¿vale? Y el aprendizaje es ese esfuerzo, ¿vale? De una cosa que no te sale, hacer el esfuerzo hasta que averiguas cómo resolverla. Esto es el aprendizaje, ¿vale? Pues esto es lo que les está pasando a estos niños y a estas niñas cuando intentan ayudar a este compañero o a esta compañera con síndrome de Down, ¿vale? Tienen que hacer este esfuerzo y es un esfuerzo importante, pero justamente si no hay esfuerzo no hay aprendizaje. Entonces, yo entiendo que les pueda costar, pero en términos de aprendizaje lo que sabemos es que funciona bastante más. Pero entiendo perfectamente porque entiendo que puede haber situaciones muy complicadas, o sea, de parálisis, de espina bífida, o sea, entiendo que puede haber situaciones muy, muy complicadas. Sí, en este caso son alumnos con problemas
de aprendizaje, no son físicos, son problemas de aprendizaje. Sí, sí, sí. Finalmente cumple el tiempo de trabajo de grupo, me doy cuenta que con ellos todavía están batallando. Doy la rotación de equipo a los voluntarios, pero ellos se quedan, o incluso algunos alumnos que están bien en ese sentido, se quedan con el trabajo incompleto. No sé si estoy haciendo lo correcto. Pero no pasa nada que se queden con el trabajo incompleto. Ah. Es decir, ya lo terminarán en otro momento. O sea, eso no pasa nada, porque a veces no terminan toda la tarea. O sea, no tienen, es decir, que tú plantees una tarea que piensas que va a tener 15 minutos y no la terminan, aunque sea el estudiante que sea, no pasa nada. O sea, se retoma el próximo día o se retoma en grupo grande. No pasa nada por eso. Sí, yo lo que hago es en ese caso encargar que se trabajen posteriormente en casa y al siguiente día hago la retroalimentación del trabajo que se hizo en grupo interactivo, revisando los trabajos de los alumnos ya en clase de manera general. Sí, pero lo importante del grupo interactivo es esa interacción que se produce, ese rato de interacción, eso es lo que hace la diferencia. Sí, sí, sí. Así lo veo también. Gracias. A usted. Gracias. Vamos a dar espacio a una participación más por cuestiones de tiempo y con eso iríamos concluyendo. Sé que quedan muchas preguntas y siempre hay posibilidad de hacerle llegar también estas inquietudes a Javier. Sí, si me hacen llegar, yo en la medida que lo sepa puedo responder. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera ahora preguntar? Yo levanté la mano, Karin Luna Olalde. Sí. Adelante, Karina. Dentro de los, voy a activar mi, bien. Sí, dentro de los principios que Javier nos estás comentando era que trabajar grupos interactivos y trabajar tertulias, ¿no? En este caso matemáticas. Había una premisa fundamental que se tenía que basar en grupos heterogéneos, trabajando los mismos recursos humanos para la inclusión y no segregación. Como con todo un enfoque, una filosofía, un método de inclusión. Entonces, sí me resulta preocupante cuando das el ejemplo del alumno en el cual fuiste voluntario, sobre todo porque tenemos más de 200 asistentes a tu reunión en este momento, que piensen que al alumno se le tiene que dar otro material, trabajar otro tema y o no la maestra de educación especial. Sé que no es el momento, pero sí es importante reconocer que hablar de inclusión es justo de poderle dar las mismas oportunidades. Exacto. Y prepararse, diversificando el aula, como se puede ver con los grupos interactivos, pero si todos están viendo sumas, independientemente que tenga un nivel cognitivo de segundo de primaria y tú estás en sexto de primaria, tuviese que estar trabajando algo igual, digamos, pero buscando el camino para que él también pueda aprender. Entonces, sé que es motivo quizás y para otra videoconferencia, pero no me gustaría pensar que él quedaría como un punto y aparte, porque entonces hablar de inclusión, hablar de respeto a la diversidad, pues se vendría abajo pensando que a ellos se les tendría que poner otro tipo de trabajo. Entonces, sería increíble hablar de eso porque sí implica un reto sobre todo actitudinal, porque cuando se dice ese tipo de niños, desde ahí estamos pensando, son niños y son niñas independientemente de su condición. Entonces, solo lo quería precisar y muchísimas gracias por darme la oportunidad. Yo, Karin, totalmente de acuerdo con eso. De hecho, es lo que he explicado. Esa fue nuestra lucha, esa fue la lucha y finalmente se logró. Se logró que ese niño tuviese las mismas actividades, los mismos recursos, los mismos planteamientos, o sea, el mismo material que el resto de niños y de niñas del grupo interactivo. Algo que no pasaba al principio, ¿vale? Porque la escuela tampoco era comunidad de aprendizaje, pero gracias a las actuaciones de éxito se logró. Y gracias a esto, este niño, pues ya visteis que aprendió, ¿no? Pero sobre todo que se integró dentro del grupo, que no quedó excluido.
esto es fundamental. Muchas veces no se entiende o no se considera la importancia de este tipo de cosas, pero son cruciales para el aprendizaje de todos los niños y de todas las niñas y de todas las personas. Tengan o no tengan necesidades especiales, da igual. O sea, tenemos que tener las mismas oportunidades todos y todas. Y esto es lo que se trata en grupos interactivos. Gracias, Javier. A ti, y a ti también por clarificarlo, porque sí que es importante. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos con una luz de preguntas en el chat. Lo que les invitamos es a que a través de los formadores de comunidades de aprendizaje, ya sea de su país, región o estado, porque no vamos a tener forma de saber exactamente quién es cada una de las personas que las ha planteado, las puedan hacer llegar y de esta manera hacérselas llegar a Javier y pues generar este mecanismo de respuesta también en el sentido inverso, ¿no? Pues es lo que les podemos proponer. También sabemos que hay como distintas experiencias de quienes estamos ahora aquí en cuanto a la implementación y seguramente algunas inquietudes surgen de quienes todavía no han llevado a cabo todos los grupos interactivos de una forma ya más frecuente, que ahí seguramente se responderán algunas preguntas y nuevas también van a surgir, porque así es este proceso. Entonces, es lo que les podemos invitar. El video se está grabando. También quien lo quiera tener a través de los formadores, igual de comunidades de aprendizaje, lo pueden solicitar para hacer esto en cascada. Porque no lo podemos difundir así como tan abiertamente y que esté de mano en mano sin saber, ¿no? Entonces vamos haciendo esto de una forma ordenada y pues agradecer muchísimo esta jornada, Javier, su exposición. Creo que a quienes hemos trabajado ya esto de los grupos interactivos, se nos abren también con muchas cuestiones muy precisas de cómo se van dando estos procesos de intercambio y de construcción. Y pues también estamos explorando esta posibilidad de hacer tertulias matemáticas. Entonces, pues esto es todo un proceso de aprendizaje permanente. Vamos abriendo nuestras cámaras para tomarnos unas fotos, que Alfonso se va a encargar de eso. Y pues a cada uno, a cada una, agradecerles haberse dado este tiempo. Seguimos en comunicación y cualquier cosa, pues a través de estos equipos de trabajo, podemos seguir conversando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos por este rato y por todas estas preguntas y reiterar pues mi total disposición para en la medida que sepa pues enviar las respuestas a las dudas que haya o a las que se puedan generar. Yo pues, en ese sentido agradecido y todo lo que pueda contribuir pues ahí está. Bueno, pues ya estamos aquí, creo, con las cámaras, ¿verdad, Alfonso? Sí, voy a hacer una pequeña foto, pero como son tantas personas, pues haré un par nada más aquí con quien salga al lado de Javier. Pues bueno, una sonrisa para la foto que va. 3, 2, 1. Listo. Gracias, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que fue un éxito. En el punto máximo tuvimos 236 muchas gracias.